Ok, pues vamos a dar continuación con los estudios que hemos estado teniendo sobre la escatología, las dispensaciones. Ya terminamos con la dispensación. ¿Cómo se llamaba? La dispensación de la conciencia. Ajá, dispensación de la El primero fue de conciencia, la inocencia, exacto. luego terminamos prácticamente, creo que nos falta un poquitito la de la conciencia, ¿no? Ya la terminamos la semana pasada. Bueno, no la semana pasada, porque la semana pasada estuvo el hermano Sí. Tommy, pero sí, ya la terminamos. Y ahora vamos a seguir con el gobierno humano. Entonces, así se llama esta Sí. clase. Esta dispensación pues está cortita. Entonces primeramente Dios la vamos a terminar hoy mismo. La dispensación del gobierno humano, así se llama. Y la escribimos ahí, la Torre de Babel. Vamos a escribir Génesis 9, los versos 8 y 9. Génesis 9, Sí. el verso 8 y 9. Sí, los versos 8 y 9. ¿Comenzamos? Sí. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. 8 y 9. Amén. Entonces dice así como lo leyó, dice: el tercer periodo es la dispensación del gobierno humano. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos hombres que quedaron con vida para fundar una nueva civilización. Retiradas las aguas del diluvio, Noé hizo un sacrificio aceptable a Dios, y Dios concertó un pacto con él, trazado en el capítulo anterior. En aquel tiempo, Noé tenía más de 600 años, y Sem, su hijo menor, tenía 98 años. Dios les concedió una tierra purificada en la cual pudieron vivir, y amplia autoridad para gobernarla. Tendría la obligación de gobernarla para él, de nuevo bajo el gobierno humano. Fue probada la relación del hombre para con Dios, su creador. Esta prueba duró 427 años. Entonces, Dios puso a prueba la vida espiritual del ser humano después del diluvio, ¿verdad? Y esta prueba duró 427 años. Vimos que quedaron sus 3 hijos, era Noé y sus 3 hijos, ¿verdad? Vimos sus nombres. Uno era Sem, otro Cam y Jafet. Entonces, pero dice terminó con otro lamentable fracaso. Ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Dice: en su pacto Dios ordenó a Noé y a sus hijos que se multiplicaran y llenaran de nuevo la tierra, pero ellos rehusaron hacerlo. En vez de poblar la tierra, se concentraron en cierta porción de ella. O sea, Dios les mandó que se regaran por la tierra, que se multiplicaran, ¿verdad? Pero ellos decidieron hacer su propia voluntad, no lo que Dios les estaba pidiendo. Y en vez de poblar la tierra, se concentraron en una cierta porción de ella, con un solo idioma, porque querían quedarse en las ricas llanuras del Sinar y hacerse independientes de Dios. O sea, ellos no querían tener una relación con Dios, ellos querían vivir su vida a su manera, dice. Fundaron un gobierno y una cultura ateos. O sea, esto del ateísmo no es nuevo, pues, sino que estamos viendo desde esas épocas antiguas. Ya había gente que no quería nada que ver con Dios. Amén. Dice: fueron un gobierno y una cultura ateos. Las profecías y promesas divinas respecto a los hijos de Noé eran claras. Decían que los descendientes de Cam habían de ser una raza servil e inferior. Vamos a ver Génesis 9, del 24 al 25. Génesis 9. Los versos 24 y... Génesis 9, versículo 24.
Ajá. al 29, al 25. 24, 25, 2, ¿verdad? Ajá. Génesis 9, 24, 25, verso 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Amén. Ahí estamos viendo, dice, las profecías y promesas divinas respecto a los hijos de Noé eran claras. Decían que los descendientes de Cam habían de ser una raza servil inferior. Y ahí estamos viendo pues que Noé estaba muy molesto por algo que su hijo le hizo, ¿verdad? Sí. Algunas personas o estudiantes de la Biblia creen que a lo mejor su hijo lo violó, ¿verdad? Porque incluso los descendientes de este personaje fueron los fundadores de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces vemos que ellos definitivamente no querían nada que ver con Dios. Amén. Y vemos hasta dónde estaba su maldad de ellos. Amén. Entonces ahí vemos como ya esta generación de los hijos de Cam, ya el mismo Noé estaba diciendo que ellos, ahí estamos viendo cómo Noé se está expresando de su hijo, ¿verdad? El 24: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Amén. Entonces dice, el linaje de Sem había de tener una relación especial con Jehová. En consecuencia de toda la revelación de la palabra divina fue dada a través de los miembros de la raza semítica. Los profetas fue dada a través de los miembros de la raza semítica. Los profetas consagrados eran de esta raza. Cristo, humanamente hablando, era semita. ¿Okay? ¿Era qué? O sea, vimos que el hijo anterior, vimos que Noé lo maldijo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, él era Cam, ¿verdad? Ajá. Pero este otro hijo de Noé se llamaba Sem. Sí. Y había de tener una relación especial con Jehová. O sea, él sí tenía amor por Dios. Amén. Sem, de los hijos de Noé, pues. Sí, sí. Entonces, dice, en consecuencia, toda revelación de la palabra divina fue dada a través de miembros de la raza semítica. O sea, a través de esa descendencia de él, sí hubo personas que siguieron teniendo fe en Dios y buscando de Dios. Amén. Y dice que toda la descendencia de profetas venía a través de él, por esta descendencia de este hijo de Noé. Amén. Dice, en consecuencia, toda la revelación de la palabra divina fue dada a través de los miembros de la raza semítica, o sea, los hijos de Sem, ¿verdad? Los profetas consagrados eran de esta raza, y Jesucristo es descendiente de Sem, es de esa genealogía, ¿ok? Entonces dice, Cristo, humanamente hablando, era semita, o sea, él era descendiente de Sem. Jesús, aquí Jesucristo, descendencia de Sem, ¿verdad? Ajá. O era semita, puede ponerle así, que era semita. Descendencia de semitas. Ajá. De los semitas. O sí, de los semitas, ¿verdad? Así es. Qué bonito estudio, ¿verdad? Jesucristo, descendencia de los semitas. Ajá. Wow. Entonces estamos viendo la división que había en la familia. Vemos Cam, incluso hasta se cree que tal vez pudo haber violado a su padre, pero vemos que Sem tenía una relación muy especial con Dios, ¿verdad? Y a través de Sem fue que se fue, ¿cómo se dice? Se fue multiplicando el estudio o la revelación de Dios o de la palabra a través de esta familia. ¿Amén? Y vamos a comprobar con la Biblia que esto que estamos viendo. Ok, vamos a ver Génesis 9, 26 al 27. Génesis 9, 26 y 27. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 26, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo.
o sea, ¿cómo se llama? Cam, ¿no? No, es que eran Primero tres. a él se llama Es que Cam. eran tres. Por eso, ¿verdad? Uno era Cam, el otro era Sem y el otro era Canaán. ¿Y quién fue el malo? Cam, creo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán. Canaán, ¿verdad? Canaán, Cam, pues, o sea, es Cam. Era, no, si era Canaán. Canaán era el que le hizo daño. El malo. Ajá. Sí, su siervo. Y 27, engrandezca a Dios a Jafet, el otro muchacho más joven, ¿no? Y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Amén. O sea que el nombre de los hijos, el nombre de los hijos es Cam, Sem y Jafet. Entonces le pusieron Canaán. Entonces Canaán iba a ser siervo de los dos, ¿no? Sí, exacto. Sí, entonces vemos, dice, vamos a leer desde el 24. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, ¿verdad? Ya vemos, Canaán fue el que hizo mal. Siervo de siervo será de sus hermanos. Dijo, más bendito sea Jehová, mi Dios, sea Sem. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. Y sea Canaán, su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y murió. Amén. Entonces ahora vamos a ver Lucas 3:36. Lucas 3:36. Lucas 3. Sí, el libro de Lucas, capítulo 3, verso 36. Ok, vamos a buscarlo, a ver. Lucas 3. 3:36, ¿verdad? Lucas 3:36 dice, hijo de Cainán, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Lucas 3:36. Sí, Lucas 3:36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Dice 36. Okay. Sí, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. Sem, acuérdense que estamos viendo que Jesús es descendiente de Sem, de Semita. Entonces ahí estamos viendo la comprobación. Si vemos en el verso 21, en el 3:21 dice bautismo de Jesús. Y en el verso 3:23, en el capítulo 3:23 dice Jesús, genealogía de Jesús. O sea, en el 3:23 ahí vemos que dice genealogía de Jesús. 3:23. O sea, el mismo Lucas 3. En el verso 23 vemos que dice genealogía de Jesús. Dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, ¿verdad? Lo repito, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Es lo que dice 23 de Lucas. Y ahí puede seguir leyendo y vamos a ver que era era descendiente de Sem. 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. 25, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. 26, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeo, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainá, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nazón,
¿Qué estamos buscando? Jesucristo. ¿Cómo la se dice? genealogía de La Jesús. genealogía. De que Jesús es hijo de Aminadab, versículo 33, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arpaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Ahí estamos viendo toda la genealogía de Jesús. Todo eso. Okay. Ajá. Sí, ¿verdad? Y estamos viendo en el 36 que es hijo de Sem. Por eso es que dice ahí Sí, cierto, el estudio que Jesús es semita y no es descendiente de Canaán. ¿Verdad? Sí. Y vemos que desciende de David, de Isaí, de Obed, de Isaac, de Jacob, de todos esos personajes importantes de la Biblia, de Abraham. Si se fijan, ahí los menciona a todos esos personajes que eran importantes, de Josué, Sí. ¿verdad? Entonces, esa es la descendencia de Jesús y es lo que nos está enseñando el estudio. Dice, los profetas consagrados eran de esta raza. Cristo, humanamente hablando, era semita. Y ahí ya vimos la comprobación, ¿verdad? Dios predijo que la raza de Jafet sería la más numerosa, la cual después dio origen a las naciones gentiles que desarrollaron formas de gobierno, artes y ciencias. Ok, vamos a ver Génesis 9:27. Regresamos al verso, al capítulo 9 de Génesis. 27, ¿verdad? Génesis, voy a apuntarlo acá. Génesis 9:27. Ok, dice así: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pero en el 9:27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿De qué está hablando? Estamos viendo que en el ¿Está leyendo Jesús, qué es? Es la Génesis 9:27, hermano. 27, Pero pues, es 9:27, Ajá. Génesis 9, mira, Estaba 9, leyendo Lucas y es Génesis. Cada uno se nos va a robar. perdón, hermano, perdón, escribí yo, Génesis. no, ¿Usted lo tiene, hermano? Usted, ¿No? Sí. aviéntese, Dice- ya lo apunté yo, pero Dice, en el 27 nada más, Sí. engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Amén. sí, ¿verdad? Entonces, sí. Engrandezca Dios a Jafet, ok, Amén. y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo, Amén. ¿verdad? Entonces aquí ya estamos viendo, Dios predijo que la raza de Jafet sería la más numerosa. Ahí estamos viendo pues lo que está pasando aquí. Sucedió miles de años atrás. Como Noé tiró esa bendición y a la vez maldición contra su hijo, ¿verdad? Ajá. Pero vemos cómo a través de las escrituras y a través de los años se cumplió lo que él dijo, ¿verdad? Porque vemos que la familia de Sem fueron donde los personajes que Dios más usó en la historia, incluso de ahí salió el Redentor, ¿verdad? Y entonces vemos cómo sí se cumplió toda esa profecía, exactamente. Entonces, porque lo que estamos estudiando aquí en este estudio, estamos estudiando la escatología que tiene que ver con acontecimientos futuros, ¿verdad? Y estamos dando la comprobación de que se cumplió, Amén. ¿verdad? Entonces ahí ya nos quedamos en el Génesis 9:27, ¿verdad? Dios predijo que la raza de Jafet sería la más numerosa, la cual después dio origen a las naciones gentiles que desarrollaron formas de gobierno, artes y ciencias, ¿ok? Vamos a ver, porque aquí está hablando, engrandezca Dios a Jafet, que fue la familia numerosa, fue la de Jafet, y fueron los que desarrollaron artes y ciencias, ¿verdad? Y dice, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces Canaán era hijo de Cam. Sem
Sem fue el que estaba consagrado a Dios, ¿verdad? Sí. Pero Jafet tuvo una familia muy numerosa, ¿verdad? Y ahí dice que el cual después dio origen a las naciones gentiles que desarrollaron formas y gobiernos, artes y ciencias. ¿Ok? Dice, en la dispensación del gobierno humano la gente buscaba poseer un gran nombre y escapar de sus obligaciones para con Dios. Dijeron entre sí, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Ahora vamos a ir a Génesis 11:4. Génesis, no sé cómo está muy bien. 11. Génesis 11:4. Ajá. Dice así, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Hasta dónde llegaron? Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Entonces dice, la mayoría de la gente persistió en la idolatría, sin embargo las promesas de los pactos divinos con Adán y Noé continuaron en pie con las naciones gentiles después de la dispersión. Que lo voy a leer con más calmita. Dice, la mayoría de la gente persistió en la idolatría, ¿ok? Sin embargo las promesas de los pactos divinos con Adán y Noé continuaron en pie con las naciones gentiles después de la dispersión. O sea, a pesar de que ellos no quisieron tener nada que ver con Dios y quisieron hacer ellos lo que ellos quisieron, esto no cambió el trato que Dios iba a tener con ellos. Eso no cambió las cosas. Entonces, podemos pensar, o mucha gente puede pensar que yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a acercarme a Dios, entonces pues no tengo necesidad de rendirle cuentas a Dios ni a nadie de lo que pase con mi vida, porque pues yo ni siquiera creo en Dios, vamos a suponer. Pero eso no quiere decir que no va a haber una consecuencia por el pecado de esa persona y de que Dios no va a tomar en cuenta o no lo va a llamar a cuentas en su debido momento. Amén. Entonces dice, la historia de Babel, ¿qué significa confusión? No sé si quieren escribirla ahí. La historia de Babel significa confusión. Entonces dice, forma un paralelo con la iglesia mundana de los que solo son profesantes del cristianismo. O sea, podemos comparar a... ¿Cómo era? Babel, ¿verdad? Babel, confusión. Sí. Ahora viene siendo como ahora la iglesia mundana. O sea, la gente que dice ser cristiana, pero en realidad vive una vida que no está consagrada a Dios, no está acercada a Dios. Podemos ver, sobre todo en la internet, gente diciendo que cree en Dios, que Él es hijo de Dios, y que si usted le dice, oh sí, si fulano se murió y era bien mundanote, ¿verdad? Dice, no, él está descansando con el Señor y que no sé qué. Por eso en veces las personas prefieren seguir otra religión, la religión que ya sabemos todos, porque ahí todo el mundo lo echan por cielo, ¿verdad? Entonces, es una vida sin compromiso a Dios, es una vida de que yo hago lo que quiero y no le doy cuentas a nadie y hago... Pero si usted le dice, él cree en Dios, y si usted le dice que si él es salvo, le dice, sí, yo soy salvo y yo creo en Dios y Dios me cuida y Dios es mi amigo y no sé qué, no sé cuánto, pero en sus hechos demuestra que en realidad no le interesa nada con Dios. En sus hechos está dándole la espalda a Dios porque realmente no le interesa obedecer a Dios en ningún sentido. Entonces solo para calmar su conciencia dice, oh sí, yo creo en Dios y Dios me ama y Dios me bendice, y tú quién eres para juzgarme a mí, cómo vivo y que lo otro. Entonces es lo mismo que pasaba con Babel. Exacto. Babel decía creer en Dios y toda la cosa, pero en su forma de ser vivían como si no creyeran en Dios. Ajá. No quisieron saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces la historia de Babel significa confusión, forma un paralelo con la iglesia mundana de los que solo son profesantes del cristianismo, que terminará en la unión de las numerosas sectas del protestantismo con el papado. Bueno, ahí está mencionando la iglesia católica, ¿verdad? Babilonia es representante simbólico de Babel. Wow. ¿Okay? Por tanto, la dispensación del gobierno humano salió mal.
terminando en la confusión de las lenguas y la dispersión de los hombres. En nuestro diagrama se registrarán los hijos de Jafet, de Sem, de Cam y la torre de Babel. Se dibujaba al final de esta dispensación. La dispensación siguiente es la dispensación de la promesa. Entonces, ahí se termina esta dispensación. Sí, aquí entonces, se termina aquí dispersándose con diferentes lenguas, según, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nacen las lenguas. Exactamente. Idiomas, pues. El siguiente capítulo es la dispensación de la promesa, el llamamiento de Abraham y el origen de las naciones Dispensación y la Pascua. de la promesa viene, ¿verdad? Sí, la problema posible de la promesa. Así es. Como no puedo escribir bien, pero entiendo yo mis garabatos. Amén. Entonces ahí ya va a comenzar la nueva dispensación. Exacto. Pero a través del estudio vimos primero la inocencia, ¿verdad? Sí, Vimos cómo Dios trató de una manera con Adán y Eva. sí, exactamente. Y después vino, ¿qué? La conciencia. De la conciencia. La conciencia, ¿verdad? Y vemos cómo ellos no tenían ley, no tenían una Biblia escrita, pero Dios trataba con ellos de una manera distinta. Fue un pacto distinto que Dios hizo con ellos. Ajá. Y como fuimos viendo cómo la Biblia sí está categorizando esos diferentes tiempos, Ajá. ¿verdad? Con escrituras, cómo el trato fue diferente y los pactos que Dios hizo para con ellos, pero vemos cómo el hombre terminaba apartándose de Dios y terminaba no cumpliendo con el pacto que Dios tenía para con ellos. Entonces fue que vimos, por ejemplo, en la inocencia, vimos cómo Adán y Eva terminaron siendo echados del paraíso, ¿verdad? En la conciencia se termina con el diluvio, ¿verdad? Dijimos que pasó 1656 años cuando llegamos a algo así, Ajá, sí. ¿verdad? Pero tengo otra nota de 1600 años, no me acuerdo de qué. Sí. Y aquí en este otro vimos que fueron 400 y tantos años, ¿no? 427 años. Exactamente, Ajá. 427 años. Te digo, yo me lo grabé. Y entonces, así va, al ir conectando toda esta serie de estudios, nos ayuda a tener una idea más amplia de qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y por qué fue que las cosas se fueron dando así en la Biblia. Entonces, a manera que nosotros vamos tomando estos estudios, tenemos una idea más amplia de cómo interpretar las escrituras de una manera más correcta. Por ahí hay ideas de personas que no están de acuerdo con las dispensaciones, de que dicen de que esta manera de dividir la Biblia, la persona que hizo estos estudios de las dispensaciones no estuvo correcto y sacan un montón de argumentos. Pero nosotros estamos comprobando con las escrituras que sí es así, ¿verdad? Cómo sí se va cumpliendo cada cosa y cómo el trato con ellos va cambiando a través de los tiempos y no es que la Biblia se está contradiciendo, no es que la Biblia está primero diciendo una cosa y luego otra, o que Dios dijo una cosa primero y después otra, sino que a través del tiempo las cosas fueron cambiando y las cosas Dios tuvo que tratar de ellos de manera distinta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, lo que yo aprendí acá es que el hombre, pues, prácticamente como que hizo un lado a Dios y se dijeron entre ellos, vamos a construir una torre, ¿verdad? Vamos a hacer una ciudad, vamos a levantar una torre hasta que llegue el cielo. Entonces ellos querían hacer como Dios también y llegar hasta allá. Exactamente. Exactamente, pero y Dios al ver esto, ¿no? Dice, según como que lo miré, pues, miró pues hasta dónde quiere llegar el hombre. Entonces baja y bueno, yo lo que entiendo acá es que entonces solamente había una sola lengua entonces, porque aquí es donde confunde Dios, por eso Babel, ¿verdad? Significa confusión. Entonces aquí es donde confunde a ellos el idioma que o nace, creo, yo pienso, cuando nace los idiomas, que un grupo que no se entendieron, se cayeron por acá, otro grupo por allá, así se vino. Así es que si vemos, Dios ya les había dado la orden de que se iban a multiplicar y se iban a regar por toda la tierra. Así, ¿verdad? Sí. Pero ellos decidieron hacer lo que ellos quisieron. O sea,
fue en contra de lo que Dios había ya establecido con ellos. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer lo que dice nuestro padre Noé, eso así no, nosotros vamos a vivir como yo creo que está bien. O tal vez yo creo que llegaron a pensar en su razonamiento, ¿verdad? Ajá. Todas esas son mentiras, eso no es así. Yo Entonces, voy a vivir como yo la pregunta mejor me parezca. de lo que yo capto, cuando comenzamos al principio, usted dijo que es una enseñanza corta, ¿verdad? Comenzamos con la dispensación del gobierno humano y termina aquí a dispensación, pues decía así, por decirlo así, dispensación de la promesa. Entonces, esto que lo que yo capto, de aquí a acá, 427 años pasó, ¿verdad? Hubo esto. ¿Verdad? Y ya de ahí fue cuando ellos decidieron hacer la torre de Babel. Ajá. Y fue cuando Dios confundió sus lenguas. Exacto. Y de ahí vamos a entrar ya a lo que viene siendo la dispensación de la promesa, La promesa. el llamamiento de Abraham, como Dios llama a Abraham, Ajá. y el origen de las naciones, Ok. y la Pascua. Todo eso va a estar, viene en la siguiente dispensación. Amén. Ajá. Pero esto es como que estamos poniendo los cimientos Ok. de una preparación para cuando lleguemos a lo que viene siendo la dispensación de la gracia, que es en la que estamos, Sí, y pero que después de es esto- lo que la Biblia nos habla después de la gracia que va a suceder. Dígame. Pero después de la promesa viene de la ley. Ujú. Que ya después de la ley viene de la gracia. Amén. O sea, Amén. lo que yo he aprendido, primero está la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, ahorita vamos a comenzar la promesa, ahí viene la ley y luego viene la gracia. Ujú. Y el último, el reino milenario de Cristo. Así es. ¿Ah? Pero entre todo eso vamos a ir viendo diferentes temas, por Exacto. ejemplo, la dispensación de la ley, ya pues sí, como lo está mencionando usted, Ajá. y luego después el pueblo judío, su tierra y Palestina, y cómo Dios va a tratar o ha venido tratando con los judíos, ¿verdad? De lo que vamos a comenzar ahorita, dispensación de la promesa, eso debe estar bien interesantísimo, ¿eh? Y luego ya vemos ahí lo que viene siendo Palestina, Ajá. y de ahí más adelante va a venir los profetas y la profecía bíblica, o sea, porque hay profecías que no son bíblicas, y hay profetas falsos y todo eso, pero todo eso lo vamos a ir viendo. Pero tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? Como cuando empieza uno a aprender a leer y escribir, primero tiene uno que aprender el sonido de las vocales, y ya poco a poco va uno juntando palabritas y así. Esto igual así va a ir siendo. Ok. Y ya después los tiempos de los gentiles y quiénes son los gentiles, cómo Dios va a tratar con los gentiles, etcétera, etcétera. Y así va, el libro lo tiene bosquejado de esta manera. Ok. Es la vida de Jesucristo nuestro Salvador, y así poco a poco vamos metiéndonos, pero todo tiene que ver con escatología. Amén. Amén. Sí, El sepulcro de las almas y los muertos y su resurrección, todo eso vamos a ir viendo a través de los estudios. Amén. Amén. Todo esto se llama Entonces vamos a escatología. orar para darle término a este estudio. Ahí quedamos, ¿verdad? Amén. El siguiente, dispensación de la promesa. Amén. En nombre del Señor. A mí me gusta Amén. Vamos a... Este libro no lo pueda comprar uno por ahí. Sí, lo puede ordenar en la Ya internet. lo ordenó, creo, Medina, ¿no? ¿Crees que...? Lo puede ordenar en la internet. Ajá. Así. Ujú. O tómele una foto y le pone el nombre y ahí lo puede ordenar. Ok, pues vamos a orar. Hermano, despídenos en oración por el estudio. Ajá. Bueno, Apagar el teléfono. ok. Primero, a ver, no quiero que me...